Hola, buenas tardes familia, ¿cómo están? Feliz sábado, les mando un abrazo desde donde están teniendo su sociedad de jóvenes en familia. Qué alegría y qué gozo de hacer las cosas de manera que podamos estar unidos a pesar de que nuestros conquistadores y familias estén allá lejos. Pero antes de poder descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros, vamos a orar. Amante Padre, gracias Señor por la vida, por abrazarnos en este día, por gozarnos. Bendice este estudio y te invitamos a que impactes nuestros corazones. En tu nombre, bendito Padre. Amén. Uno de los pasajes más interesantes que yo he encontrado en la palabra de Dios se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 11, y dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra comprometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios nuestro Padre Celestial. A todo esto me hace preguntarme muchas cosas, porque la historia de Abraham con Isaac y Jacob es una genealogía interesante. El libro de Génesis nos habla en el capítulo 12 de aquella promesa que Abraham hace con Dios y que Dios hace este pacto con Abraham. De las multitudes, de la bendición, del viaje, viene el sacrificio y la ofrenda, pero poco después viene un momento en el que la fe de Abraham es probada y empieza a entrar a una ciudad nueva y le cuestionan sobre su esposa y él dice, es mi hermana. Capítulos después, en el capítulo número 20, sucede lo mismo con otro de los reyes filisteos y empiezas a decirte, ¿qué está pasando con Abraham? ¿Acaso Abraham era un mentiroso? ¿Pero no era el elegido por Dios? Y en el capítulo 25 sucede algo interesante. Su hijo Isaac repite exactamente el mismo detalle. Mentir y decir que su esposa era su hermana. A lo que yo me empiezo a cuestionar, ¿por qué los hábitos trascienden las generaciones? ¿Qué está pasando con los padres, los hijos y los hijos de los hijos? Hasta la tercera y cuarta generación mencionan los 10 mandamientos. Y es que cuando estaba leyendo este libro que se llama Me casaría de nuevo contigo, encontré una de las partes del capítulo 1, algo interesante que dice el equipaje. ¿Cuán pesado es tu equipaje? ¿Qué significa esto? Que aquellas cosas y cúmulos que uno viene cargando como persona al hacer familia, pues no solo son cosas positivas, son cosas también de cierta manera que son áreas de oportunidad a trabajar o negativas si lo queremos decir de manera directa. Y cuando se juntan con el cónyuge y se hace la familia, todo el bagaje que vienen arrastrando, pues simplemente lo podemos ver como una carga y es terreno a cubrir para mejorar. Y eso es lo que había pasado de generación a generación. Se pasó y se traspasó entre el padre al hijo, del hijo al nieto, y todavía Jacob, cuando le dicen que es el engañador, pues nos damos cuenta que él comete lo mismo. Y no tanto porque lo habían marcado, sino porque era algo que traían. Entonces me surge la pregunta, ¿estos hábitos pues provienen de nuestra familia o de nuestros hijos que están tomando malas decisiones? Y para esto quiero invitar a uno de nuestros amigos, bueno, mi mejor amigo, el estudiante de teología Israel Esparza, que nos comparte un poquito de su testimonio en esta parte de la reflexión. Bueno, continuamos con nuestra reflexión. Apareció nuestro invitado y tengo algunas preguntas que hacerle porque justamente en esta escuela musical de verano que hemos tenido, pues hemos confrontado la disciplina efectiva con los padres y el envolvimiento que tienen hacia su desarrollo, no solo en lo musical, sino en el carácter. Yo recuerdo que hemos dialogado mucho en los libros de Hijos Triunfadores, de Nancy Van Pelt y el de Fernando Zavala de Me casaría de nuevo contigo, y yo le comentaba a nuestra familia de Spring Branch acerca del bagaje espiritual, físico, familiar y todos los problemas que vienen al equipaje de los papás cuando se unen. Pero pues ya estamos en familia, ya hay hijos y pues ya es el resultado de todo esto. Entonces, ¿cómo podemos construir o deconstruir ciertos hábitos para mejorar, para glorificar el reino de Dios? Fíjate que todo tiene que ver con el entorno y eso lo hemos platicado mucho en
en este periodo, en esta escuela, en estas primeras 2 semanas. Por cierto, muy feliz sábado para todos. Entro así como Juan por su casa, ¿verdad? Pero gracias a Dios y gracias por recibirme también. Yo me siento en casa, me siento en familia y les doy las gracias por haberme invitado a este espacio. Gracias, pastor. Pero sí, creo que todo tiene que ver con el entorno. Cuando nosotros creamos un entorno apropiado, un entorno adecuado, las cosas surgen. Y quiero compartir un poquito mi experiencia. Yo vengo de una familia en la que mi papá es odontólogo, mi mamá es ingeniera y mis hermanas y yo somos músicos. Nada que ver, era... Y esa es una, perdón que te interrumpa, pero esa es una de las matices, de las preguntas que tenía para ahorita que puedas compartir con nuestra familia. Él ya se presentó, viene de un hogar donde no hay un entorno musical como tal orgánico que haya nacido, pero existió una decisión por parte de tus padres. ¿Y cómo es que tenemos un músico ahora? Así es, y creo que se trata de esto. Ellos se propusieron que nosotros estudiáramos música, aprendiéramos música para poder participar en la iglesia, poder participar de los programas, poder alabar a Dios. Y ellos empezaron a crear el entorno, nos empezaron a llevar a clases de música, nos empezaron a poner música. No, en este caso no era música cristiana, era música clásica, pero fue desarrollándonos habilidades Clásica auditivas. sacra de cierta manera, Sí, ¿no? exactamente, habilidades auditivas, habilidades vocales, habilidades musicales en diferentes aspectos y eso nos ayuda. Ahora, hablando del bagaje que cada uno trae, más que ver las cuestiones negativas, que sí es un hecho, lo que creo que tenemos que enfocarnos o reenfocarnos aquí es como ese bagaje nos puede ayudar o qué herramientas podemos sacar de ese bagaje para transformar nuestro entorno espiritual familiar. Porque muchas veces venimos de a lo mejor familias disfuncionales, venimos de situaciones difíciles en el hogar, situaciones difíciles en la infancia, situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Ok, nos tocó lo que nos tocó vivir. ¿Qué hago yo con eso? Y no voy a estar también como lo que yo considero una gran carencia en la generación de mis padres, que es, le voy a dar todo a mis hijos para que no sufran. Para mí eso es una maldición. Y creo que, perdón que te interrumpa, por el tiempo tengo que cortar a veces, pero para ir aterrizando estos pequeños luces de reflexión para la familia Spring Branch y que nos estén sintonizando en las páginas de Facebook y YouTube, decisión, esto último que contabas de poder aterrizar estos focos importantes de los hábitos, es necesario que nosotros lo hagamos, que no permitamos que ahora que estamos en Estados Unidos, que estamos en una cultura donde el capitalismo, el neoliberalismo nos lleva a tener el poder adquisitivo, trabajar rutinas laborales, nos lleva a olvidarnos de nuestros chicos. Así es. Nos lleva a olvidarnos de aquellas promesas o pactos de Dios que hemos hecho incluso cuando los hemos presentado ante Dios en la iglesia. Claro. Hay una línea que menciona este libro que es una joya, se lo recomiendo, y no porque seamos colportores, ¿verdad? Pero se lo recomiendo ampliamente, que dice, la disciplina es un proyecto que dura casi 20 años. ¿Cuántos años tienes? 23. Tengo 28 y muchos de nosotros, algunos ni han cumplido los 20 y muchos más pasamos los 20. Pero qué interesante que dice que el proyecto dura casi 20 años y los padres hacen su parte junto con la iglesia, la escuela y la sociedad en general, que es justamente lo que hablaba Israel, el entorno. ¿En qué entorno estamos permitiendo que nuestros hijos estén creciendo? Y no hablo de un entorno controlado donde ellos no puedan decidir, al contrario. La sierva del Señor en el libro de la educación y en el hogar cristiano nos habla que los padres deben ir dejando que el niño desde los 0 a los 7 años, que es cuando se forma el 80% del carácter, vaya desarrollándose en plataformas de decisión a la altura de la edad y la madurez que van desarrollando. Por ejemplo, un niño lo llevas a comprarse zapatos 2, 3 años. No le puedes decir cuál te gusta. O llevarlo a cortar a los 4 o 5 años. ¿Qué corte quieres? Porque obviamente se van a dejar guiar por toda esta ola de la fama, del marketing, todas estas situaciones. Por lo tanto, la palabra de Dios también es clara cuando debe llegar un momento de la confrontación, pero eso lo vamos a dejar para el final. Última pregunta. Antes de la última pregunta, yo sé que el tiempo es corto, pero quiero terminar porque terminé mi participación con una palabra muy fuerte, maldición. Yo dije
que la frase quiero darle a mis hijos lo que yo no viví para que no sufran es la maldición más grande de nuestro siglo. Porque hay un dicho que dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. Entonces, si queremos romper un poco con este ciclo, creo que tenemos que ponernos a pensar más allá de ay, quiero que mi hijo no sufra ni viva lo que yo viví. Ok, está bien, eso está claro. Si podemos y tenemos mejores oportunidades y crear mejores entornos, lo vamos a buscar hacer, pero siempre pensando en todo lo que es necesario para que esto surja, no solamente que la facilidad esté a su alcance, porque inclusive también en la vida espiritual sabemos que no es sencillo, no es fácil perseverar en Cristo, pero como un trabajo de disciplina consciente y en un entorno adecuado es posible. Muchas gracias, muchas gracias. La última pregunta justamente tocaba eso. ¿Qué consejo les das a nuestras familias de Spring Branch? Obviamente, desde lo que Dios le ha revelado, pues en sus estudios, en su familia, con la experiencia, ¿qué consejo práctico le podrías dejar a nuestras familias de Spring Branch? Creo que es eso, reflexionen realmente en cómo están llevando la educación de sus hijos y también la relación de su familia. Hay algo muy práctico que en mi casa hacemos que es la junta familiar. La junta familiar yo no sabía que existía hasta que mi papá la implementó y parece que se ha vuelto lo más popular en todos donde llevo a compartir esto. Junta familiar es un día a la semana, de hecho no tiene que ser un día específico, sino de repente alguien convoca a una junta familiar y es un momento en que platicamos de todo y de nada, que puede durar de media hora a 4, 5, 6 hasta que el cuerpo aguante. Entonces es algo muy bonito porque estamos conectados y hay veces en que estamos tan ocupados con nuestra escuela, con el trabajo, con otras ocupaciones externas de iglesias, sociales, de familia y no nos damos el tiempo para hablar. Y de repente alguien convoca una junta familiar y hay veces en que tomamos una hora para que comience, porque en esa introducción de la junta empezamos a platicar cómo les fue en la escuela, cómo fue el trabajo, me siento así, me siento así. Y ha sido muy bonito porque nos ha permitido conectar como familia. Entonces, esto que se implemente en sus hogares, yo creo que puede ser algo fantástico para fortalecer este entorno, para fortalecer esto y sobre todo para darnos cuenta de quién es cada persona por dentro, porque muchas veces dejamos que las cosas se acumulen y no hay este momento de poder sacarlo. Está bien, yo creo y de hecho tomo terapia, pero creo que la primera terapia se debe tomar en casa. Entonces, si en casa no tenemos este momento en el que podemos abrirnos unos con otros, pues va a ser muy difícil también que lo hagamos afuera. Creo que esto es algo muy saludable, es algo que hasta cierto punto Dios nos manda a hacer, estar conectados como familia. La sierva del Señor dice que el cielo en la tierra se vive en el núcleo familiar. La familia es la primera representación de lo que vamos a vivir en el cielo. Entonces, esto sería mi consejo práctico. 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 Sí, claro. En pocas palabras, familia, obviamente la salvación es personal. Y Dios va a preguntar a mamá, va a preguntar a papá por su propia vida por los niños, pues a los padres. Pero en su momento de conciencia, los niños deben llegar a esta decisión importante de entregarse y ser salvos porque ellos quieren. Pero como nosotros como padres, bueno, digo nosotros como padres porque Dios mediante algún día me permita ser padre, pues puedo poner este entorno para mi hijo. ¿Cómo me puedo asegurar que ese entorno exista si yo mismo como padre no estoy comprometido con el Señor? Y cuando digo comprometido es porque mis acciones no están demostrando mi compromiso. Y no es porque tengamos que probar o buscar una afirmación o confirmación o aprobación con el ser humano, sino con nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera yo como padre estoy comprometido con la misión de ser salvo y la misión de ser una vislumbre, un reflejo de Cristo Jesús para el desarrollo del carácter de mis hijos? Muchas de sus malas decisiones, claro, ellos toman la decisión, pero también es porque vienen heridos o porque vienen de cierta manera mal desarrollado su carácter a raíz de nosotros como padres. Y no busco, familia, te lo digo de corazón, culparte, busco confrontarte. Porque en su momento, en Génesis 32, capítulo 22, pues nos habla de la confrontación que hubo entre Jehová, entre Dios y Jacob. Literalmente hubo una lucha física, espiritual y familiar. Él se quedó solo. Y yo quiero retar a los padres de familia
Y también incluyo a las madres que les toca ser padres, como sacerdotes de casa, para que puedas entregarte a Dios y entregar a tu familia. Deja de gastar en cosas que no construyan a tu familia y empieza a invertir, no solo monetariamente, sino en tiempo y cualquier tipo de recurso que Dios haya puesto a tu disposición para que seamos coherederos de esa promesa, tal como leí en Hebreos 11, 8 al 10. Dios nos ha invitado a ser parte de su promesa. Somos coherederos de la salvación. Somos coherederos de algo magnífico y grandioso que tú y yo podemos ser parte. Pero no podemos acceder a eso si no nos comprometemos. Así que hay que llevar los pensamientos a la acción, la acción a la repetición. Y es entonces cuando esta repetición empieza a formar el carácter. La personalidad se va forjando, el temperamento se va calmando y se va madurando. Y entonces nuestro carácter se irá acercando al de nuestro Padre Celestial. Mucho que platicar, mucho que comentar, tantísimo que aprender, pero yo creo que el día de hoy nos podemos llevar esto en nuestra reflexión, familia. Comprométete con tu salvación, comprométete con la salvación de tus hijos, y la parte aplicativa genera entornos para el desarrollo adecuado de tu familia, de tus hijos y de tu propia salvación. ¿Qué te parece si oramos para terminar nuestra reflexión del día de hoy? Amante Padre, gracias Señor por la vida, gracias por todo, por nuestras familias. Ruego a Dios, Señor, que nos dirijas, que nos des sabiduría, que nos permitas desarrollarnos en entornos saludables, Señor, y si no lo hemos hecho, ayúdanos a comprometernos. Ilumínanos, Señor, a aprender, a buscar información, a preguntar, para que juntos, Señor, nos vayamos al cielo y que no nos falte ninguno. Amén. Que el día de mañana no nos arrepintamos de lo que estamos haciendo a nuestros hijos y a nuestros nietos, Señor. Que empecemos con nosotros y que juntos, tomados de la mano, vayamos al reino de los cielos. Pongo en tus manos a la familia Spring Branch y a cada uno de nuestros oyentes que están sintonizándonos a través de redes sociales. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aprovecha para abrazar a tu familia, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, y permite que el amor de Cristo inunde tu hogar. Que juntos seamos un pedacito de cielo. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Feliz semana ya.